¿Qué pasaría si te dijera que hubo un momento en la historia en que los dioses del Olimpo estuvieron a punto de caer? No fue por los titanes, no fue por los mortales, fue por dos hermanos, dos gigantes que crecían con una velocidad antinatural, cuyo poder desafiaba toda lógica y que con cada día que pasaba se acercaban más a una única misión: apoderarse del cielo y gobernar sobre los dioses. Oto y Efialtes no eran simples monstruos, eran algo mucho peor. No temían a Zeus, ni a Poseidón, ni a ningún dios inmortal. No querían destruir el Olimpo, querían conquistarlo, y estuvieron a punto de hacerlo. Pero lo más aterrador de esta historia no es su poder, sino su plan. Un plan que ningún titán ni ningún dios se había atrevido a concebir. Primero, secuestraron a Ares. Sí, al dios de la guerra, el imparable, el indomable. Lo encerraron en una prisión de bronce, humillándolo como nunca antes. Durante un año entero, el Olimpo no tuvo a su dios de la batalla. El equilibrio del universo estaba roto. Pero eso no fue suficiente para ellos. Su ambición era mucho mayor. Uno quería a Hera como esposa, el otro a Artemisa. Querían tomar a las diosas del Olimpo y destruir el orden divino. Los dioses, desesperados, sabían que no podían vencerlos en un enfrentamiento directo. Eran demasiado fuertes, demasiado inteligentes. Así que recurrieron al engaño, un truco que haría que los gigantes más poderosos de la historia cayeran en su propia trampa. Un error fatal que les costaría no solo la victoria, sino la eternidad. Pero, ¿qué fue lo que hicieron exactamente los dioses? ¿Y cómo lograron detener lo que parecía inevitable? No subestimes a los almohadas. No eran simples bestias de fuerza bruta, ni monstruos sin cerebro. Eran estrategas. Desde pequeños, su crecimiento era antinatural. Cada año que pasaba, se hacían más grandes, más fuertes, más temibles. Ningún arma podía hacerles daño, ni siquiera las poderosas lanzas de los dioses. Eran inmunes a todo, y lo sabían. Sabían que su destino no era someterse, sino dominar. Su estrategia era tan ambiciosa como aterradora. Si el Olimpo era inalcanzable, lo harían alcanzable. Piedra sobre piedra, montaña sobre montaña, planeaban construir una escalera que llegara hasta los cielos. Una escalera para desafiar a Zeus en su propio trono. Nadie había intentado algo así, ni siquiera los titanes en la gran guerra contra los dioses. Era un acto de soberbia, pero también de inteligencia. Si el Olimpo no caía ante ellos, ellos lo tomarían con sus propias manos. Pero los dioses no iban a esperar a que esto sucediera. Artemisa, la diosa de la caza, tuvo una idea. Una trampa mortal que se basaba en la única debilidad de los gigantes: su propio ego. Sabía que no podía enfrentarlos en combate, pero sí podía hacer que se destruyeran entre ellos. Y así, con un simple engaño, los gigantes más poderosos de la historia sellaron su destino para siempre. ¿Cómo cayó su imperio antes de siquiera comenzar? Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Los gigantes almohadas estaban a un paso de la gloria. Su ascenso era imparable, su poder desafiante. El Olimpo estaba al borde del colapso. Pero entonces ocurrió lo impensable. Artemisa, con una astucia digna de los dioses, urdió un plan tan simple como letal. Sabía que Oto y Efialtes no temían a ningún enemigo. Sin embargo, había algo que sí los controlaba: su obsesión por la competencia. Ambos querían demostrar quién era el más fuerte, el más audaz, el más digno de reinar. Y en ese deseo radicaba su perdición. La diosa de la caza no los enfrentó con armas ni con ejércitos. En su lugar, se convirtió en lo que más deseaban. Tomó la forma de una cierva de un blanco resplandeciente, una criatura imposible de atrapar. Apareció justo frente a ellos, corriendo entre sus piernas colosales, burlándose de su velocidad. Los gigantes, enloquecidos por la cacería, se miraron con desafío. Sin dudarlo, tomaron sus enormes lanzas y las arrojaron con toda su fuerza. Lo que no sabían es que Artemisa no era su presa, eran ellos mismos. El engaño fue perfecto. Sus lanzas no alcanzaron a la diosa, sino que atravesaron el aire y perforaron sus propios corazones. En un instante, los invencibles conquistadores cayeron. Los dioses no necesitaron levantar un solo dedo.
Su mayor error había sido su arrogancia, su ansia de superarse mutuamente. Los alóadas, los gigantes que casi derrocan el Olimpo, murieron por su propia mano. Y con su caída, la amenaza más grande a los dioses quedó enterrada para siempre. ¿Pero realmente fue el final de su historia? Oto y Efialtes no eran seres ordinarios. Su muerte podría no haber sido su verdadero destino. Si crees que la historia de los alóadas termina con su caída, estás equivocado. Su castigo no fue la muerte. Fue algo mucho peor. Cuando sus almas abandonaron sus cuerpos gigantescos, no fueron al inframundo como el resto de los mortales. Los dioses tenían otros planes para ellos. Zeus, en su ira, no permitiría que escaparan tan fácilmente. Ordenó que fueran encadenados en el Tártaro, la prisión de los condenados, pero no como prisioneros comunes, sino como víctimas de un tormento eterno. En lo más profundo del abismo, los gigantes fueron atados espalda con serpientes vivas, enroscadas alrededor de sus cuerpos. No podían moverse, no podían verse, pero podían escuchar cada respiración del otro, el sonido de su propio enemigo, porque esa era la verdadera condena: vivir una eternidad juntos, recordando su traición, sabiendo que su propia ambición los destruyó. Nunca podrían separarse, nunca podrían descansar, solo existir, en un estado de eterno arrepentimiento. Los dioses creyeron que con esto la amenaza estaba contenida. Pero, ¿qué pasaría si las cadenas se rompieran? Si dos gigantes con la fuerza de los dioses volvieran del Tártaro, ¿podrían terminar lo que empezaron? No sería la primera vez que algo enterrado en el abismo encuentra el camino de regreso. Y si Oto y Efialtes alguna vez logran liberarse, el Olimpo no estaría preparado para enfrentarlos una segunda vez. Las cadenas del Tártaro no son eternas. Los dioses lo saben. Lo que está atrapado en el abismo siempre encuentra una grieta por donde escapar. Oto y Efialtes no son simples prisioneros. Son gigantes con la fuerza de los dioses, el rencor de los traicionados y la ambición de los conquistadores. Si alguna vez logran liberarse, su ira no se detendrá con el Olimpo. El mundo entero temblaría bajo sus pasos. Y si piensas que es solo una historia del pasado, recuerda esto: los mitos son advertencias disfrazadas de leyendas. Nadie creyó que los titanes volverían, hasta que lo hicieron. Nadie pensó que el Tártaro podría fallar, hasta que ocurrió. Entonces dime, ¿realmente crees que los alóadas seguirán encerrados para siempre? Los dioses ya cometieron un error subestimándolos. ¿Lo cometerás tú también? Suscríbete y descubre los secretos que la mitología intenta ocultar.